¿Qué hay peor que la muerte? No es un disparo. No es una enfermedad. Es despertarte cada día sin saber para qué vives. Es sonreír por fuera y estar vacío por dentro. Es tener aire en los pulmones, pero no tener fuego en el alma. Hay millones de personas vivas, pero muertas en propósito. ¿Y si tú eres una de ellas? Quédate. Este mensaje puede encender algo que hace tiempo se apagó. No vivas ni un día más sin saber por qué estás aquí. No permitas que la rutina apague el llamado que Dios puso en ti. Haz de este día un nuevo comienzo. Si esta palabra tocó tu corazón, haz 3 cosas. Escribe en los comentarios, estoy listo para vivir con propósito. Comparte este video con alguien que necesita una razón para seguir. Suscríbete a Fortaleza Bíblica y activa la campanita para recibir más mensajes que despiertan el alma. Y nunca lo olvides. Si caminas con Dios, jamás estarás perdido. Porque donde Él va, hay vida. Toda persona en su vida escucha el susurro que nadie quiere oír. ¿Qué hay peor que la muerte? Esa pregunta no la grita el que llora en un entierro. La murmura en silencio el que vive, sin saber por qué. Los días pasan como hojas arrancadas del calendario, pero dentro, todo sigue igual. Risas prestadas. Sonrisas forzadas. Objetivos que no llenan. Y en la noche, cuando se apagan las luces, el alma pregunta: ¿para qué estoy aquí? No se trata de estar enfermo o sano, ni de tenerlo todo o perderlo todo. Hay algo más profundo, más silencioso, más cruel. Es estar vivo, pero por dentro sentir que ya estás muerto. Jesús miró a una multitud y no vio cuervos. Vio almas cansadas, confundidas, errantes como ovejas sin pastor. Y les habló. No de religión, no de normas, sino de propósito, de descanso, de dirección. Pero no todos escucharon. Algunos prefirieron seguir vivos sin vida. ¿Y tú? ¿Estás respirando? Sí, pero ¿estás viviendo? Quédate hasta el final y descubrirás que aún puedes despertar. Aún puedes vivir con propósito. Porque el Dios que da vida quiere darte algo más que oxígeno. Pero primero, tienes que decidir si quieres abrir los ojos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos que nos pueden ayudar a buscar nuestro propósito, pero sobre todo buscar nuestro propósito apoyándonos en nuestro Señor que siempre nos apoya. Ezequiel fue llevado a un lugar donde el silencio dolía. Un valle lleno de huesos, secos, esparcidos, olvidados. No había música. No había risas. Solo muerte antigua. Y entonces, Dios le habló. ¿Podrán vivir estos huesos? No era una pregunta médica. Era una pregunta espiritual. ¿Puede volver a vivir alguien que ha dejado de soñar? ¿Puede renacer el que dejó de esperar? ¿Puede levantarse el que ya se enterró en vida? Profetiza, Ezequiel. Háblales. Y Ezequiel lo hizo. Y algo imposible ocurrió. Los huesos comenzaron a moverse, a unirse, a cubrirse de carne, a cobrar forma. Pero seguían sin vida. Hasta que el aliento vino. El aliento de Dios. Entonces, esos cuerpos vacíos vivieron. Tú también puedes estar en un valle como ese. Vacío por dentro, entero por fuera. Con estructura, pero sin vida. Con metas, pero sin alma. Dios aún pregunta: ¿quieres vivir de verdad? ¿O seguirás siendo solo apariencia? Quizás dejaste de creer, de avanzar, de sentir. Pero el mismo aliento que revivió huesos secos puede volver a ti. La clave no es que te sientas fuerte. Es que te dejes hablar por Dios. Que te abras a su voz. Que permitas que Él sople vida sobre lo que tú ya diste por muerto. Porque peor que la muerte es vivir desconectado de ese aliento. Un hombre se acercó a Jesús. Tenía riquezas. Tenía juventud. Tenía poder. Era, según el mundo, alguien que ya lo había conseguido todo.
Y sin embargo, tenía un vacío. Una inquietud que el dinero no apagaba. Una pregunta que no lo dejaba dormir. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús no dudó. Le habló al alma, no al bolsillo. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y sígueme. El joven bajó la mirada. Su rostro se entristeció. Y se fue. Porque lo tenía todo, excepto un propósito mayor que él mismo. Y cuando el propósito lo llamó, prefirió el confort. Prefirió seguir vivo, pero vacío. ¿Cuántas veces creemos que tener éxito es suficiente? Pero por dentro, sentimos que falta algo. Puedes tener títulos, seguidores, propiedades. Y aún así no saber para qué respiras. Jesús no le pidió al joven que se quedara sin nada. Le ofreció cambiar el tener por el ser. Cambiar la acumulación por una misión. ¿Y tú? ¿Qué harías si Jesús te mirara hoy y te dijera, sígueme? Tal vez el precio no es venderlo todo. Tal vez el precio es soltar lo que no te deja avanzar. Porque seguir a Jesús no es una renuncia vacía. Es el inicio de una vida con propósito eterno. Muchas veces en nuestra mente tenemos el eco de un corazón cansado. En los evangelios, tras el encuentro con el joven rico, la figura de Pedro emerge como contraste. Pedro no era rico ni influyente, pero sí lo dejó todo para seguir a Jesús. En este capítulo, exploramos esa tensión entre pérdida, fidelidad y propósito desde la mirada de alguien que eligió seguir, sin saber qué vendría después. Y mientras aquel joven se alejaba con su riqueza, Jesús lo miró con amor. No con reproche, con tristeza. Porque sabía que hay muchas almas que se pierden no por maldad, sino por confusión. Por miedo a soltar lo que conocen. Por no haber descubierto aún el poder de un propósito real. Y entre la multitud, alguien más había escuchado todo. Pedro. El impulsivo. El inconstante. El pescador que dejó redes, barcas y familia por seguir a un rabino itinerante que hablaba de un reino invisible. Pedro no tenía cuentas bancarias. No tenía una posición. Pero sí tenía una pregunta que le ardía en el pecho. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿y ahora qué? Jesús no se ofendió. Jesús lo miró como quien conoce la profundidad del alma. Todo el que haya dejado casa, hermanos, tierras, por mí, recibirá 100 veces más. Y la vida eterna. No se trataba de lo que se pierde. Se trataba de lo que se gana cuando se vive con propósito. Tal vez tú no eres como el joven rico. Tal vez te pareces más a Pedro. Inseguro. Frágil. Pero con un corazón sincero que anhela sentido. Y eso es lo que Dios busca. No perfección. No títulos. No una vida sin errores. Busca corazones dispuestos. Cuando le preguntas, ¿y ahora qué?, Él no te responde con promesas vacías. Él te habla de fruto, de multiplicación, de eternidad. Porque lo que dejas, Él lo transforma. Y lo que sueltas, Él lo llena de propósito. No hay mayor pérdida que vivir atado a lo que nunca te dará plenitud. Y no hay mayor ganancia que caminar al lado de aquel que conoce el final desde el principio. En Lucas 15, Jesús relata una de las parábolas más poderosas jamás contadas, la del hijo pródigo. No es solo la historia de un joven rebelde, sino de alguien que, aun teniendo un padre, eligió vivir lejos. En este capítulo, vemos lo que ocurre cuando alguien lo tiene todo, pero aún así se siente vacío. Hay personas que no necesitan que Dios se aleje. Ellos mismos deciden irse. Un hijo miró a su padre y pidió su herencia antes de tiempo. Quería libertad. Quería vida. Quería ser dueño de su historia. Y el padre lo dejó ir. El joven se marchó. Con el bolsillo lleno y el corazón hambriento. Probó, gastó, vivió. Y se vació. Hasta quedar solo. En un campo lejano. Deseando comer lo que daban a los cerdos.
Fue entonces cuando una verdad lo golpeó como un relámpago silencioso. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estaba vivo, pero no estaba viviendo. Tenía latido, pero no tenía alma. Y en ese momento no supo cómo volver al Padre. Pero supo que seguir así era peor que la muerte. El regreso empieza cuando reconoces que te perdiste. Hay quienes creen que la muerte es lo peor que puede pasar. Pero la Biblia nos enseña que hay algo más doloroso: vivir lejos del Padre. La historia del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11, 32, es el retrato de todos los que alguna vez pensaron que podían encontrar su propósito fuera de Dios. Y cuando lo perdieron todo, descubrieron que lo único que realmente valía la pena era lo que habían dejado atrás. El joven pidió su herencia, creyendo que la vida estaba fuera de casa. Pero la verdadera herencia era estar con el Padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15, 17. Esa frase lo cambia todo. Es el despertar. El momento donde el alma reconoce que vivir sin Dios no es libertad, es exilio. Tú puedes estar rodeado de cosas, de gente, de estímulos. Y aún así, sentirte como ese joven, deseando el alimento de los cerdos. Pero el regreso comienza con una decisión. Reconocer que te fuiste. Reconocer que lo necesitas. Y volver. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. No importa cuán lejos hayas ido. Dios nunca cerró la puerta. Él no espera que vuelvas limpio. Es Él quien te lava. No espera que llegues fuerte. Es Él quien te sostiene. Hoy puedes volver a casa y descubrir que el abrazo del Padre estaba esperando desde antes de que tú decidieras regresar. En la segunda parte de la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 20, 24, Jesús revela un retrato sorprendente del carácter de Dios. Cuando el Hijo decide volver a casa, no se encuentra con un juez implacable, sino con un Padre que corre hacia él. Este capítulo nos invita a mirar con nuevos ojos cómo reacciona Dios ante nuestro regreso. Volver no siempre es fácil. El orgullo duele. La vergüenza arde. Las palabras se enredan. Y el miedo susurra, ¿y si ya no hay lugar para ti? El hijo pródigo regresaba ensayando excusas. Dispuesto a vivir como siervo. Esperando rechazo. Temiendo castigo. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Dice el texto: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. El padre no esperó en la puerta. Corrió. Corrió como corren los que no dudan. Corrió como corren los que aman sin condiciones. Corrió porque su hijo estaba vivo otra vez. No le exigió explicaciones. No le pidió pruebas. Lo abrazó primero. Cuando Dios corre hacia ti, ¿sabías que en la cultura judía de aquel tiempo un padre nunca corría? Correr era para los siervos, para los niños. Pero este padre rompió el protocolo. ¿Sabes por qué? Porque el amor verdadero no espera que llegues perfecto. Corre hacia ti cuando aún estás roto. Hay muchas personas que no se atreven a volver a Dios. Cargan con culpas, fracasos, errores repetidos. Piensan, ya fallé muchas veces. Dios debe estar cansado de mí. Pero Jesús contó esta parábola para romper esa mentira. Dios no te recibe con juicio. Te recibe con abrazo. Con beso. Con fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 15:24. Cuando tú das un paso hacia Dios, Él corre hacia ti con todo lo que es. La túnica del perdón. El anillo de identidad. El banquete de la restauración. Jehová está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Hoy, tal vez tú también estás regresando.
Tal vez sientes que no mereces nada. Pero el cielo no calcula méritos. El cielo celebra regresos. Y si alguna voz te dice que ya no tienes lugar, recuerda que Dios no te ha dejado de mirar ni un solo día. Él sigue corriendo hacia ti. Solo tienes que dejarte abrazar. En el libro de Jonás encontramos a un profeta que recibió un llamado claro de parte de Dios, pero huyó. No porque no creyera en Dios, sino porque no quería obedecer. Jonás no negó la existencia divina, negó su misión. Este capítulo nos habla de lo que sucede cuando uno está vivo, pero corriendo en dirección opuesta al propósito. A veces no es que no escuches la voz de Dios. Es que no quieres hacer lo que esa voz te pide. Jonás sabía quién era Dios. Sabía lo que él quería. Y precisamente por eso, se subió a un barco y huyó. No a cualquier lugar. A Tarsis, el destino opuesto al propósito. Quizá no robó, ni mintió, ni cayó en vicios. Pero cometió una falta más común de lo que creemos. Vivir sin propósito, conscientemente. Y cuando vives así, todo parece normal. Hasta que viene la tormenta. El mar se alborotó. El barco crujía. Los marineros temblaban. Y Jonás dormía. Dormía porque cuando uno huye del propósito, el alma se anestesia. Pero Dios no dejó que se hundiera sin sentido. Y en la oscuridad de un pez gigante, Jonás por fin clamó. Dejar de huir y comenzar a vivir. Jonás no era un desconocido para Dios. Era un profeta. Un hombre llamado. Y aún así, huyó. ¿Por qué? Porque el propósito muchas veces nos confronta, nos exige, nos incomoda. Y cuando no entendemos, cuando nos da miedo, cuando no estamos listos para perdonar o amar como Dios pide, huimos. Quizás tú no estás en un barco, pero sí en una vida donde cada día se siente como una rutina sin rumbo. Y te preguntas por qué el alma está pesada. ¿Por qué nada llena? ¿Por qué todo suena, pero nada vibra? Puede ser que estás huyendo, como Jonás. No de Dios, sino del propósito que Dios preparó para ti. La tormenta no es castigo. Es despertador. El pez no fue venganza. Fue protección. Dios prefirió encerrarlo en lo profundo, antes que dejarlo perder en lo superficial. Y en ese lugar sin salida, Jonás oró. En mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2. Dios siempre escucha a quien clama desde el fondo. Desde el vientre del miedo. Desde la cueva de la evasión. Desde la soledad de la desobediencia. Tal vez hoy te estás dando cuenta de que has estado corriendo lejos del propósito. Pero Dios no te ha dejado. Y si estás leyendo esto, es porque aún puedes volver. Volver no es un castigo. Es el comienzo de una vida que sí vale la pena vivir. Porque peor que la muerte es vivir huyendo de lo que te daría vida. En Jonás capítulo 3, después de ser rescatado del vientre del gran pez, Dios le habla de nuevo. Le dice, levántate y ve a Nínive. El propósito no había cambiado. Y esta vez, Jonás obedece. Este capítulo nos enseña que aunque hayas huido, Dios no cancela tu llamado. Y cuando decides volver, Él aún quiere usarte para transformar vidas. El pez escupió a Jonás en la orilla. Mojado. Humillado. Exhausto. Pero vivo. Y entonces vino la misma voz. La misma instrucción. El mismo propósito. Levántate y ve a Nínive. No hubo castigo. No hubo reproche. Solo una nueva oportunidad. Jonás se levantó. Caminó hacia Nínive. Y predicó. No un mensaje suave. No uno popular. Sino un llamado claro, arrepiéntanse. Y lo increíble ocurrió. Desde el rey hasta el más humilde, todos escucharon, se arrepintieron y Dios tuvo misericordia. Lo que parecía imposible, sucedió. Todo porque un hombre que había huido, decidió obedecer.
Dios todavía quiere usarte. Una de las verdades más hermosas del libro de Jonás es esta. Dios no cancela tu propósito por tus errores. Él pudo haber buscado a otro profeta. Uno más dispuesto. Uno más valiente. Pero le habló a Jonás otra vez. Porque Dios no te llama por tu rendimiento. Te llama por tu diseño. Y cuando tú caes, Él no borra tu nombre. Te llama de nuevo. Tal vez tú también sentiste que ya perdiste tu oportunidad. Que por las veces que huiste, fallaste o ignoraste, ya no hay plan. Pero escucha esto. Dios no rehace un plan B. Él restaura el plan original. El mismo llamado. La misma ciudad. El mismo mensaje. Pero ahora, con un corazón más quebrantado. Más real. Más preparado. Tu pasado no te descalifica. Te forma. Dios no necesita que seas perfecto. Solo necesita que estés dispuesto. Dice la palabra. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Aquel Jonás quebrado fue más útil que el Jonás rebelde. Y tú, después de tu caída, después de tu desierto, después de tu pez, estás más listo de lo que crees. Cuando tú dices sí, Dios no solo transforma tu vida. A través de ti, transforma ciudades. ¿Y si muchas personas están esperando que tú dejes de huir? ¿Y si tu obediencia hoy es la llave de libertad para otros mañana? No subestimes lo que Dios puede hacer con alguien que decide volver a la misión. Porque peor que la muerte es morir con un llamado en pausa. Y mejor que la vida es vivir sabiendo que tu historia está encendiendo otras. En los evangelios se narra la muerte que dio sentido a la vida. La crucifixión de Jesús no es solo un acto de sacrificio, es el centro de todo propósito. Él, que no conoció pecado, murió por los que habíamos perdido el rumbo. Este capítulo nos sumerge en el momento más oscuro, que se convirtió en la puerta más brillante. Había silencio en el cielo, oscuridad en la tierra, y una cruz clavada entre el cielo y el infierno. Jesús, el Maestro, el Hijo, el Inocente, fue colgado como culpable. Sus manos no habían hecho daño, pero fueron perforadas. Sus pies no habían huido del llamado, pero fueron clavados. Su voz había sanado a miles, y ahora clamaba entrecortada: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Era el Hijo de Dios, y estaba muriendo. No por sus errores, por los nuestros. Y cuando muchos pensaron que todo había terminado, cuando la esperanza fue enterrada, el propósito apenas comenzaba. Jesús, Él murió para que tú no vivas muerto. Jesús no vino solo a enseñarnos cómo vivir. Vino a salvarnos de la muerte que ya nos habitaba. El pecado no siempre se ve como maldad abierta. A veces se ve como rutina vacía, como éxito sin alma, como decisiones sin rumbo. Dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, muertos. No en el cuerpo, en el alma. Porque vivir sin Dios no es vida. Es existencia en piloto automático. Jesús colgó de esa cruz para reconectarte con tu origen, para devolverte la vida que el pecado había apagado, para decirte: tú fuiste creado para más que esto. La muerte de Jesús no fue el final. Fue la llave que abrió el camino de regreso. El velo se rasgó. El cielo se abrió. La tumba dejó de ser destino y se convirtió en una puerta hacia la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. ¿Sabes qué significa eso? Que si hoy te sientes vacío, desorientado, desconectado, ya no tienes que vivir así. Jesús ya cargó tu culpa. Ya pagó tu precio. Ya venció a la muerte, para que tú no vivas como muerto. Puedes seguir cargando con todo.
O puedes entregárselo todo. Puedes seguir sobreviviendo. O puedes comenzar a vivir. Y si crees que no lo mereces, recuerda que Él no murió porque tú lo merecías. Murió porque te amaba. Qué mejor comienzo para encontrar el sentido a la vida, en tener un propósito que empezar con la familia, y si tu familia te falla, empezar en los amigos, y si los amigos te fallan, siempre te tendrás a ti mismo y a Dios. Comienza por ahí. En Romanos 8:29 y Hebreos 2:11, la Biblia nos revela una verdad transformadora. Jesús no solo murió para salvarnos, sino para hacernos parte de su familia. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Este capítulo final es una invitación clara: no sigas siendo un espectador, únete a la familia de Dios. Jesús no resucitó para quedarse solo. Él resucitó para multiplicar vida. Y no cualquier vida. Vida con propósito. Vida con herencia. Vida en familia. Romanos 8:29 lo dice claro. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él abrió la puerta. Y ahora te mira. No como esclavo. Como hermano. No importa si naciste lejos. Si fuiste olvidado. Si sientes que tu historia ya no tiene arreglo. Jesús te llama por tu nombre. Y te dice: ven a casa. Eres parte de mi familia. Tú no naciste para sobrevivir. Naciste para vivir con propósito. ¿Qué hay peor que la muerte? Sobrevivir cada día sin saber por qué estás vivo. Respirar sin motivo. Caminar sin dirección. Luchar sin sentido. Pero cuando Jesús entra en tu historia, todo cambia. Porque Él no solo te salva del infierno, te salva del vacío. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿Lo ves? No se trata solo de evitar el castigo. Se trata de vivir como hijo. Como parte. Como llamado. Tú no estás aquí por error. Tú no fuiste creado para flotar entre días vacíos. Dios te pensó, te diseñó, te amó. Y te llama hoy a formar parte de algo eterno. La muerte de Cristo te reconcilió con tu Creador. Su resurrección te conectó con tu propósito. Y su Espíritu te impulsa a caminar con poder. No te dejaré huérfano, dijo Jesús. Y hoy, te extiende la mano. No importa si viviste años sin sentido. No importa cuántas veces huiste o caíste. Lo que importa es que la puerta sigue abierta. El banquete está servido. Y el Padre aún corre hacia ti. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. ¿Abrirás? No hay nada más triste que morir sin haber vivido realmente. Y no hay nada más glorioso que vivir sabiendo que tienes una misión en el cielo y un lugar en la familia de Dios. Vivir con propósito, no estás solo y nunca lo estuviste. Hay días en los que te levantas y te preguntas: ¿para qué estoy aquí? El reloj sigue su curso, las calles se llenan de ruido, la gente va y viene como si supieran a dónde van. Pero tú sientes que estás en pausa. Como si estuvieras presente en cuerpo, pero ausente en propósito. Como si tu alma hubiese quedado estancada en un punto que ni tú sabes describir. Y es ahí donde nace la pregunta más profunda que todo ser humano se hace al menos una vez en la vida. ¿Cuál es mi propósito? Porque no basta con sobrevivir. No basta con cumplir tareas, trabajar, estudiar o aparentar que todo está bien. Necesitas saber por qué fuiste creado. ¿Por qué sigues aquí cuando todo parecía terminado? Y la respuesta empieza con una verdad que quizá olvidaste. No estás solo. Nunca lo estuviste. Puede que tengas una familia que te apoya. Un padre que te impulsa. Una madre que te sostiene. Un abuelo que ora sin que lo sepas. Un hermano que te escucha, aunque no entienda del todo tu dolor. Si tienes eso, agradécelo. Porque es un regalo. Un pilar. Un faro.
Pero si no tienes una familia cerca, si creciste entre silencios, entre ausencias, entre heridas, no te rindas. Dios nunca deja sin esperanza a quien le clama. Tal vez tu refugio sean tus amigos. Los que llegaron tarde, pero llegaron para quedarse. Los que te abrazan con palabras o con presencia. Los que no comparten tu sangre, pero sí tu historia. Y si ni eso tienes, aún te tienes a ti. Sí, a ti. A ese corazón que sigue latiendo aunque nadie lo escuche. A esa mente que sigue soñando, aunque esté cansada. A ese espíritu que, pese a todo, todavía no se rinde. Pero incluso cuando tú ya no te sostienes, Dios te sostiene. Cuando la familia falla, cuando los amigos desaparecen, cuando tú mismo te decepcionas, Dios permanece. Dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no te observa desde lejos. Él camina contigo. Él escucha tus pensamientos más íntimos, tus lágrimas más silenciosas. Él conoce tu historia completa y aún así te ama. ¿Y sabes por qué eso importa? Porque muchas veces creemos que para buscar propósito debemos tenerlo todo claro. Tener dinero. Estar rodeado. Sentirnos motivados. Tener oportunidades. Pero la verdad es otra. Tu propósito no comienza cuando lo tengas todo. Comienza cuando decides buscar a Dios. Él te revela para qué fuiste diseñado. Él no solo te perdona, te equipa, te lanza, te empuja, te reconstruye. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. No estás en esta tierra por accidente. No eres un error, ni una casualidad, ni un olvido del cielo. Eres una idea nacida en el corazón de Dios. Y cuando tú entiendes eso, todo cambia. Porque ya no vives por vivir. Vives con dirección, con misión, con sentido. Y si hoy estás perdido, sin rumbo, apagado por dentro, no lo niegues. Admítelo. Y comienza ahí. Porque Dios empieza donde tú reconoces que no puedes más. Vuelve a intentarlo. Apóyate en tu familia si la tienes. Rodéate de amigos si los hay. Ámate tú, incluso si estás roto. Pero sobre todo, sujétate de Dios. Porque peor que la muerte es vivir sin propósito. Y mejor que cualquier éxito es vivir sabiendo que Dios camina contigo hacia algo eterno. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que algo dentro de ti despierta, arde, respira otra vez. No lo ignores. No vuelvas al piloto automático. Haz algo hoy. Haz algo eterno. Habla con Dios. Escríbenos en los comentarios, quiero vivir con propósito. Comparte este video con alguien que necesita recordar que no está solo. Y si aún no sabes por dónde empezar, empieza aquí. Di en voz alta o en tu interior: Señor, no quiero seguir viviendo sin sentido. Guíame. Muéstrame mi propósito. Camina conmigo. Amén. Tú no naciste para rendirte. Tú naciste para vivir con propósito, con fe y con fuego. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este camino. Porque juntos, y con Dios, no solo sobrevivimos, vivimos de verdad.